La vida siempre va a estar marcada por decisiones que tomamos. Algunas son decisiones trascendentales y otras pues son decisiones cotidianas que no tienen mayor incidencia. Pero a veces ocurre que tomamos decisiones que sin nosotros saberlo van a tener repercusiones a futuro. Cuando pienso en esto, pienso que todas las decisiones que los cristianos tomamos deberían de ser siempre aconsejadas por la palabra de Dios, porque eso nos va a evitar que hagamos precisamente lo incorrecto. Que no tomemos las decisiones por una situación emotiva, sino más bien por la fe que hemos depositado en que aquel que nos salvó también tiene el poder para orientarnos, para guiarnos y para hacer todo lo que es mejor para nosotros. En el libro de Éxodo, precisamente en el capítulo 1, encontramos una historia que vale la pena conocer para entender lo que es tomar una decisión correcta. Hoy voy a compartir el capítulo 1, el verso 15 del libro de Éxodo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. 17. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Vamos a orar. Padre, tú siempre tienes propósitos en tu enseñanza. Hoy precisamente estamos siendo instruidos sobre la toma de decisiones. Esta debería de ser considerando el punto de vista tuyo, Padre. Gracias por esta oportunidad de conocer esta verdad. Gracias por este momento en el cual, como hijos tuyos, como Iglesia Central Dios es Amor, podemos clamar a ti, orar a ti, entonar cánticos de alabanza, pero sobre todo tener el consejo de la palabra. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Quisiera darle a usted un poco de contexto, porque cuando oímos nombres como Cifra, Fúa, pues prácticamente no son nombres que usemos muy frecuentemente. No son historias que oigamos también muy seguido. Pero hoy que estamos hablando de la decisión correcta y de la toma precisamente de esas decisiones, yo quisiera darle a usted un poco de contexto dado por precisamente la misma Biblia. Estoy en el capítulo 1 del libro de Éxodo y estoy ahora en el verso 9. He aquí, dice la palabra de Dios, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ok, aquí ya tenemos entonces cuál es la preocupación que hay en el pueblo egipcio. En el territorio denominado Egipto es donde están ahora los israelitas. Usted conoce la historia, cómo llegaron precisamente a ese territorio y cómo poquito a poco se fueron incorporando a las labores. Y ahora el rey precisamente de Egipto está preocupado porque él ha observado y dice: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Y esto, en el fondo hay un sentido claro de cuál es la preocupación. Y dice el verso 10 en lo que él está pensando: ahora, pues, seamos sabios para con él. ¿Para con quién? Para con el pueblo de los hijos de Israel. Para que no se multiplique, dice. Oiga bien lo que está pensando. Ya llegaron a un número muy grande, pues no dejemos que sean más. Y acontezca, dice, que viniendo guerra,
Él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Mire lo que él está pensando. Él está dándole vueltas a su inteligencia humana y está pensando que si son más que ellos y el día de mañana hay un conflicto y los israelitas, los hijos de Israel, no apoyan al pueblo egipcio, entonces si apoyan a los enemigos es una guerra perdida. En eso está pensando precisamente el rey de Egipto, que no es rey, es un faraón. Y dice la escritura en el verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, o sea, personas que se iban a encargar de cobrar los tributos, que los molestasen, dice, con sus cargas, o sea, que ya no hicieran solo lo correcto que cobraban como tributo, sino que exigieran aún más. Entonces, dice, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. 12. Pero cuanto más los oprimían, mire usted, aquí hay ya un señalamiento muy interesante, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Vea usted lo que hace Faraón. Entonces dice, pues no dejemos que crezcan, cobrémosles más tributos de los que les estemos, o en pocas palabras, hagamos la vida de ellos imposible. Pero, como aquí hay un propósito, vamos entonces a ver, dice el verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Cuando la Biblia expresa de que a los hijos de Israel no solo les ponían a hacer lo que tenían que hacer, sino que les daban cargas adicionales, les cobraban tributos adicionales, era para hacerles la vida muy difícil. ¿Y sabe qué? Lo estaban logrando. Pero aparte de eso, vamos ahora a ver el verso que leímos al principio. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, porque el plan de él es que no se multipliquen, que ya no sean tan grandes ni tan fuertes. Y las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Aquí están las dos parteras. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. ¿Sabe por qué? Porque al matar al varón, estaban garantizando que por esa línea no iba a haber más descendencia. Y si es hija, entonces que viva. Porque una hija puede tener hijos, pero si hay un varón, que lo ponga. Pero si no, no ocurre. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Y sabe qué hicieron? No hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el resto de la historia usted lo conoce, porque Cifra y Fúa desobedecieron al rey, pero claro, había un propósito de Dios, entonces Moisés pudo llegar a través del río hasta donde llegó. Y ahí la historia se va desarrollando respecto al hombre que Dios designó para liberar a su pueblo. Por eso Moisés es un tipo de Jesucristo, porque él libera al pueblo, así como Cristo nos libera a nosotros del pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué decisiones estamos tomando nosotros hoy? No sabemos cuáles son trascendentales que van a afectar a generaciones futuras, pero sí puedo decirle que si obedecemos lo que Dios dice, nuestras decisiones van a ser muy buenas decisiones. Pero si por el contrario las tomamos considerando el factor humano,
ahí, en ese criterio humano, ya entra el problema. Vamos a dar gracias a Dios entonces a través de la oración por lo bueno que Él es con nosotros, porque nos permite hoy tomar decisiones que van a beneficiar a nuestros hijos. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tú nos das la oportunidad de orar a ti, de clamarte y de poner nuestras decisiones a tu fiel cuidado, a través de la obediencia que tenemos de lo que tú estipulas en tu palabra. Gracias Dios por esto, gracias por esta oportunidad, gracias por este momento precisamente. Ahora Padre, permite que lo que hagamos, que lo que digamos, vaya siempre en el propósito de agradar a ti. Gracias Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Querida Iglesia Central, Dios es amor, Dios bendiga permanentemente sus vidas.